ayer no pudimos estudiar la última lección, pero lo importante es, no sé cuántos ustedes pudieron estudiarla, que ahí vemos justamente, en Isaías encontramos el mensaje de Dios especialmente para la última generación, porque fue escrito especialmente para el tiempo en el que tendríamos que reedificar los lugares asolados. Entonces, aquí yo lo que hice es lo que siempre hago, me junto todas las lecciones en una. Y lo que busco hacer es eso, tenerlas ahí para después citarlas, las lecciones de Isaías. Bueno, entonces, nuestra lección, la última que vimos, justamente, ahí lo que hicimos es resaltar que este libro de Isaías fue escrito especialmente para ¿quiénes? Para nosotros. Como leemos en Isaías 58:12, y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador para calzadas para habitar. Y en Isaías 61:4, ahí habla de los que hagan la misma obra, que completen la obra que empezó Jesús, y dice que ellos reedificarán las ruinas antiguas, y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y este es el pueblo de Dios, o sea, esa es nuestra misión. Entonces, como Isaías se enfoca especialmente en esta última generación, es importante que lo entendamos, porque como dice Elena, y está en Primeros Escritos, página 65, es lo que Dios le mostró, ¿qué pasó en 1844? O sea, habían cumplido 2300 tardes y mañanas desde la orden dada para reedificar a Jerusalén y habitarla. Ahora, ¿qué hay que reedificar y habitar? Hay que, justamente lo que Dios le mostró a ella. El Papa hizo una brecha a la santa ley de Dios, dice ella, pero vi que había llegado ya plenamente el tiempo. ¿Cuándo? En 1844. ¿En qué esta brecha tiene que ser reparada por el pueblo de Dios? ¿Quién tiene que hacer esa obra? Nosotros. Y si no la hace el pueblo antista, ¿quién lo va a hacer? Por supuesto que nadie. Entonces el conflicto que tenemos es para que no podamos reparar esa brecha. Y una vez que reparamos la brecha, los lugares asolados han de ser reedificados. Y a eso se refiere la profecía de Isaías. ¿Por qué? Porque primero tienen que ser reedificados los lugares asolados para que después Jerusalén pueda resplandecer, como dice Isaías 60. Y ese pueblo, en Jerusalén se pueda ver el amor de Jehová. Y como Dios le mostró a Elena, en ese tiempo existía solamente una iglesia que estaba en la brecha reparando el muro, reedificando las ruinas. Y era la iglesia leal a Jehová, que era la iglesia adventista, porque todas las otras iglesias habían caído y Satanás había tomado plena posesión de ellas. Por eso es tan importante Isaías para nosotros, porque Dios nos habla a nosotros y nos muestra cuál es nuestra misión. Es un complemento del Apocalipsis y nos muestra cuál es la obra de Jesús. Ahora, y por supuesto lo que se opondría era la iglesia de Satanás, la sinagoga de Satanás, y de ahí vendrían a nosotros los Dios de ovejas. Y lo importante es, como Dios le dijo a Elena, que tendríamos que estudiar las escrituras para deshacernos de los errores que habíamos heredado de los paganos y papistas. Y como está en el conflicto de los siglos, página 683, solo los que hayan estudiado diligentemente las escrituras, como dice Apocalipsis 11, habría que examinar a los cadáveres hasta que los dos cadáveres volvieran a la vida y hayan recibido el amor de la verdad en sus corazones. Serán protegidos de los poderosos engaños que cautivarán al mundo. O sea, en merced al testimonio bíblico, descubrirán al engañador bajo su disfraz. O sea, el pueblo antista se iba a dar cuenta cuál era el disfraz del engañador. Y por supuesto, ahí podría predicar plenamente el mensaje del tercer ángel, diciendo a quién no tienen que adorar. Y como Jesús nos dijo, el engañador es la abominación desoladora a la que adoran los impíos del tiempo de la apostasía, el anticristo que va a aparecer. Y por eso la profecía de Isaías se dirige a nosotros, al ángel de la Odisea, al siervo de Dios, a su mensajero, que estaría sordo. Por eso nos dice, sordos oíd, y vosotros ciegos, mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? Ahora, y eso es triste, porque el mensajero de Dios, las 10 vírgenes, estarían ciegas y sordas. ¿Quién es ciego como mi escogido? La iglesia de Dios. Y ciego como el siervo de Jehová, que ve muchas cosas y no advierte, y abre los oídos y no oye.
Pero la promesa de él es que justamente, fíjense, que esta palabra, la profecía de Isaías, es la que nos haría abrir los ojos y nos daría la semilla. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra. Porque tenemos que volver a sembrar la semilla del reino, la que se perdió. ¿Cómo la recuperaríamos? Dios nos dice, acá está. Porque en Isaías está el anuncio del Evangelio del reino de Dios. Y pan el que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Y el resultado, encontraríamos la puerta abierta y el camino. Y habrá allí calzada y camino, será llamado camino de santidad. Y no pasará inmundo por él. O sea, antes de poder recorrer ese camino tenemos que ser limpiados. ¿Dónde? En la fuente del santuario, antes de entrar por la puerta estrecha. Sino que Él mismo estará con ellos, porque Dios va a estar con su pueblo, guiándolos por ese camino. Y por eso el que anduviere en ese camino, por torpe que sea, no se extraviará. ¿Por qué? Porque Jehová será su pastor. Entonces, por eso es importante Isaías, y por eso tratamos de analizarlo profundamente para entender todo lo que hay ahí. Entonces, este es un resumen. Y hay más cosas que podemos agregarle. Ahora, ¿qué cosas encontramos en Isaías? Entonces sería un resumen de lo que encontramos en Isaías. Entonces, cuando empezamos a leer Isaías, lo primero que encontramos es la condición del pueblo de Dios en el tiempo de Isaías. ¿Y cómo le dice Dios? Príncipes de Sodoma, pueblo de Gomorra. Ahora, pero Dios dice que hay un remanente en ese pueblo. Vamos a ver a Isaías, vamos a Isaías. Acá está. Entonces Dios empieza diciéndole a su pueblo que el buey conoce a su dueño, Israel, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. ¿Y qué estaba haciendo? Estaba provocando a ira a Jehová, al Santo Israel. Y enfermos, y una situación terrible. Pero ¿qué dice en el versículo 9? Isaías, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño. Y lo mismo pasa en nuestro tiempo. Como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. O sea, seríamos parte de la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Pero como hay un remanente, Dios todavía sigue protegiendo ese pueblo. Y le dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Y esto es interesante porque es el paralelo a lo que estaría ocurriendo con el pueblo de Dios, porque Dios anunció eso, lo que pasaría en la última generación. ¿En qué pasaría en la última generación del pueblo antista? Si lo vamos acá, vamos al final de nuestro estudio, voy a ir un poco adelante. Cuando Dios habla de lo que estaría pasando en medio de su pueblo, y esto es el cántico de Moisés el Cordero. ¿Y qué dice Jehová? Que en medio nuestro habría una falsa roca. Dice, porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Ese es el cántico de Moisés. Que dice, la roca de ellos, en el tiempo del fin, el pueblo de Dios tendría una roca falsa. Y aún nuestros enemigos son de los jueces, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos. Ahora, ¿qué pasaría? Estaríamos en la misma condición del pueblo de Israel cuando Dios le mandó a Isaías, porque de la vid de Sodoma es la vid de ellos y de los campos de Gomorra. Tendríamos el fruto de la vid de Babilonia, la gran ciudad que se llama Babilonia, Sodoma y Egipto. Las uvas de ellos son uvas ponzoñosas, racimos muy amargos tienen. Veneno de serpientes es su vino. ¿De dónde viene? Es veneno de serpiente, de la serpiente, no viene de Dios. Y ponzoña cruel de áspides. No tengo esto
yo esto guardado conmigo, sellado en mis tesoros. Mía es la venganza y la retribución, a su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción se está cercano y lo que se está preparado se apresura. Porque Jehová juzgará a su pueblo. ¿Dónde estaría la falsa roca? En medio de su pueblo. Esta es la condición en la que estaría la iglesia remanente. El siervo de Dios, la iglesia que era leal a Jehová, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de su siervo se arrepentirá, cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, cuando todos estuvieran en la condición de la Odisea. Y dirá, ¿dónde están sus dioses? ¿Qué pasaría en medio del pueblo de Dios? ¿Tendría dioses? Una falsa roca, la roca en que se refugiaban, que comían la grosura de sus sacrificios y bebían el vino de sus libaciones. Levántense, que os ayuden y os defiendan. Ahora, si ustedes eligen adorar a la falsa roca, a la imagen a la que adora la bestia religiosa, que los lobos trajeron y metieron en medio de ustedes, y ellos los van a tener que salvar. Y ellos tienen que contestar sus oraciones, como cuando los profetas de Baal decían, Baal, Baal, respóndenos, Señor, Señor, respóndenos. ¿Y qué pasó? ¿Tienen poder para salvarnos? Y por eso Jehová dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Las falsas rocas son dioses, pero el Dios verdadero, ¿quién es? Jehová. Y con él no hay otros dioses. Yo hago morir y yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librarte de mi mano. Por eso el pueblo de Dios en esta generación estaría en el mismo estado que la nación judía en el tiempo cuando Dios mandó a Elías. Y estaría en el mismo estado en el que estaría el pueblo judío cuando viniera el Mesías, porque eso es lo que Dios profetizó por medio de Isaías. Entonces, ¿qué encontramos aquí? La condición del pueblo de Dios en el tiempo de Isaías, que es una señal para nosotros. El anuncio de la llegada del tiempo de la ira sobre Israel en manos del rey de Asiria, porque Dios es claro, que en manos del rey de Asiria le había puesto su ira. Y ahí empezó el tiempo de la ira, que duraría hasta 1798. Y en el mismo capítulo, el comienzo, le habla de cuáles son las condiciones del perdón de él a su pueblo. O sea, las condiciones que se deben cumplir para que Dios pueda perdonarnos y pueda ser declarado justo en su juicio. ¿Qué tiene que pasar? Bien, nosotros vemos en Isaías, capítulo 1, que Dios le dice a su pueblo que cuando extendiera sus manos, Él escondería su rostro y no los oiría. O sea, es lo mismo en nuestro caso. Si nosotros oramos a la falsa roca, ¿quién tiene que contestar? Jehová, ¿no? Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Y ahí les dice lo que tienen que hacer, como dice, establece la ley y la gracia. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. O sea, hagan lo que dice la ley y vengan luego. Y si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada. ¿Por qué? Porque va a llegar el tiempo de la ira sobre ellos, Dios los va a dejar y serían consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces, ¿qué pasaba si ellos hacían lo que Dios les decía que tenían que hacer? Iban a él arrepentidos al templo, confesaban sus pecados, él los iba a perdonar. Entonces, ¿qué pasaba con los pecados? Justamente porque en Isaías Dios anunció lo que pasaba. Entonces, cuando vamos a Isaías 43, versículo 25, y esto es importante, o sea, ¿por qué Dios le dice que tienen que hacer eso? ¿Por qué? Versículo 23 le dice Jehová, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice faltear con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. O sea, cuando Dios perdona a su pueblo, y si sus pecados son como la grana, llega a ser como la blanca nieve,
¿Qué pasa? Los carga él. Ahora, el santuario queda manchado, porque él carga sus pecados. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. O sea, ese perdón, ¿qué hace? Que Dios se manche con los pecados de su pueblo. Entonces, ¿quién va a ser juzgado en lugar de su pueblo? Porque si ese pueblo es limpio de sus pecados, ¿quién tiene que ser juzgado? ¿El que carga el pecado? ¿Y quién tiene que pagar? El que carga el pecado. Eso es lo que Dios le está explicando a su pueblo. Por eso le explica después que él va a traer su cordero, porque su cordero va a ser su justicia. ¿Y quién va a ser ese cordero? El mismo que perdona. Jehová sería el cordero. Fíjense que esto es muy claro en Isaías. Entonces, las condiciones del perdón, Dios le muestra qué sucede con el pecador y con los pecados que Dios perdona a su pueblo. O sea, el pecador se va limpio. Si sus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Y qué pasa con Dios? Y ese pecado, como la grana, lo carga Dios. Y Él se hace cargo de pagar por su pueblo. Ese es el pacto de Dios. Y el quinto es el anuncio de las profecías del Evangelio del Reino de Dios, que, como Dios le dice a Isaías, sería hecha en lengua de tartamudos. Un poquito allí, otro poquitito allá, cerrando los ojos de los sabios y de los profetas para que no lo entendieran. Pero Dios dice que Él mismo se lo haría entender a su pueblo. Y de ese modo Dios anuncia en Isaías 28 que Él va a traer a su cordero y que ese cordero va a llegar a ser la piedra del ángulo de su templo. Y ahí dice en Isaías 28:16, aquí he puesto en Sión. ¿Qué puso ahí? La piedra del ángulo de su templo. Ahora, y ese sería el Mesías. Ahora, ¿quién sería el Mesías? El Cordero de Dios, que sería su justicia, porque es el antitipo del macho cabrío que en el día de expiación, en el día de expiación, el pueblo es perdonado sus pecados de ignorancia y el santuario es purificado. Entonces, ¿quién sería ese Cordero? Como dice en Isaías capítulo 7, sería Emmanuel. Su nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué Dios? Jehová. Y después Isaías 9:6 dice que es el Dios fuerte, el Padre eterno, que Él sería el príncipe de paz. A su vez, al Mesías lo llama el renuevo de Jehová, que brotaría sus raíces. Y el Mesías también es, como dice en Isaías capítulo 11, es la raíz y el renuevo de Isaí. O sea, porque de Isaí brotaría el Mesías. Pero a su vez, el Mesías es la raíz de Isaí. ¿Por qué es la raíz de Isaí? Porque es el creador de Jehová, el padre de Isaí. Y en Isaías 8, 13 y 14 nos dice que el Mesías es la piedra de tropiezo y la roca que hace caer, en la que tropezarían los que no creyeran en Jehová. Y eso es importante entenderlo, porque todos estos versículos son citados en el Nuevo Testamento. Y especialmente en Primera de Pedro, capítulo 2, cuando Pedro habla de justamente qué profecías están cumpliendo la iglesia cristiana. Cuando habla del Mesías, Dios también dice que los que lo conocieran, todos los que lo siguieran, dirían que Él es el Redentor, que es el Dios de Israel que salva. O sea, reconocerían que Jesús, ¿quién es? Es Jehová, el Dios de Israel que salva. ¿Dónde está esto? Estamos acá. Isaías 45, cuando habla de Ciro, su siervo, y lo toma como tipo del Mesías. Después dice que Ciro va a dar la orden para edificar su casa. Pero el versículo 13 empieza a hablar del Mesías y dice: yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad. O sea, ¿quién edifica la ciudad y el templo de Dios? El Mesías. El verdadero templo de Dios, el lugar santuario de Dios, que fue echado por tierra, lo edifica el Mesías. Y soltará a mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová, justamente. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de gran estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. La promesa. Porque los gentiles seguirían al Mesías, irán en pos de ti.
pasarán con grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo: ciertamente en ti está Dios, y no hay otro fuera de Dios. Entonces, ¿qué le dirían? Reconocerían los gentiles que en el Mesías está Dios y que no hay otro fuera de Dios, fuera de Jehová. Y le dirían verdaderamente: tú eres Dios que te encubres. ¿Tú eres quién? Jehová, el Dios de Israel, que salvas. Por eso el nombre Mesías es Jesús, o sea, Yahshua, que significa el Salvador es Jehová. El que está salvando, el que salva es el Dios de Israel, es Jehová. Y como dice el versículo 17, Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos. Y eso es lo que Dios anunció. ¿Quién sería el Mesías? ¿Por qué él sería el Mesías? Y termina diciendo en el versículo 21, proclamad y hacedlos acercarse y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo. Ahora, ¿qué Dios nos podría salvar? Si no hay otro, Jehová solamente. Dios justo y salvador. Él es el salvador. Por eso, Yahshua significa Jehová es el salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y se salvo todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra de justicia y no cerrar de boca. Que a mí, a Jehová, se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí: ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. A él vendrá, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Entonces, por eso, como cuando Jesús le explicó a los discípulos quién era él y les abrió entendimiento para que comprendieran las Escrituras, estos son los versículos que les leyó. Por eso a la ley el testimonio. Por eso los griegos creyeron al Mesías. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios anunció sobre el Mesías y entendieron quién era el verdadero Mesías. Y entendieron que era el Dios de Israel, que salva. Entonces, eso es algo muy claro y muy importante en la profecía de Isaías. O sea, entender que el Mesías es Dios con nosotros, que es el Dios fuerte, el Padre eterno. No es el Hijo eterno, porque no existe un Hijo eterno. Es Jehová. Que es el trono de Jehová, que es la raíz del trono de Isaí, que es la piedra de tropiezo que hace caer, que es el Dios de Israel que salva, por eso se llama Yahshua, que Él es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, en el cual no había hermosura ni nada. ¿Por qué? Porque tomó nuestra carne. Y sería el primogénito del nuevo linaje de hijos de Dios, de la simiente de la mujer, porque Él es la simiente de la mujer, el primogénito, el primero. Y el resto de la simiente de la mujer, que con él vencería al dragón en la última batalla, son los 144.000 y el pueblo que salga a Babilonia. Y él es la piedra del ángulo del templo de Jehová. Y él es el buen pastor. Ahora, todo esto dice del Mesías. Y esa es la idea del Mesías, y es el verdadero Mesías. Y Isaías anuncia la misión del Mesías y el anuncio de la llegada del día de la buena voluntad de Jehová, como está registrado en Lucas 4, cuando él entró justamente en Nazaret, en la sinagoga, en su pueblo, en su ciudad, le fue dado el libro de Isaías y después encontró Isaías 61 y empezó a leer los 2 primeros versículos y ahí paró, porque el resto es la profecía de la reedificación de los lugares asolados, la obra que harían los últimos hijos de Dios, los que irían con él a batalla. Y ahí aparecemos nosotros, junto con Jesús, en la misma profecía. Y lo que aparece en la Biblia repetidamente es la profecía del estado del pueblo de Dios antes de la reedificación de los lugares asolados. Porque Isaías 58 nos dice la condición del pueblo de Dios, Isaías 59 sigue siendo lo mismo, y exactamente así se cumple. ¿Y qué dice, por ejemplo, Isaías 58? Clama voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo, ¿qué cosa? Su rebelión, porque estaría en rebelión contra Dios, y a la casa de Jacob su pecado, porque estaría pecando. Que me buscan cada día y quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y ¿qué cosa? Y que no hubiese dejado la ley de su Dios.
¿Qué pasa con el pueblo que tiene que reparar la brecha de la ley de Dios? ¿La dejó de lado? ¿Por qué? Porque dejó de lado a Jehová. O sea, está violando el primer mandamiento, seguro, porque su Dios no es Jehová. ¿Está violando el segundo? Sí, porque tiene, ¿qué cosa? Se hace imagen. ¿Viola el tercero? Sí, porque toma el nombre de Dios en mano. ¿Viola el cuarto? Por supuesto, porque en sábado está adorando a un ídolo. Ahora, ese es el pueblo que dejó la ley de su Dios. ¿Y cómo van a ser reedificados los lugares asolados con este pueblo? Por eso Dios dice que hay que anunciarle a este pueblo que está en la condición de la odisea sus pecados. ¿Por qué? Porque ayuna a este pueblo y Dios no puede responderle. Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. ¿Qué pasó? Y hay que explicarle a este pueblo cuál es su condición. Y en Isaías 59, justamente o al final de Isaías 58, Dios le dice a ese pueblo qué es lo que va a hacer. Ahora, Jehová te pastoreará siempre. Sí, ¿qué pasa? Ahora, ¿cuál es el ayuno? Le dice que yo escogí. No es que parto tu pan con el hambriento de los pobres errantes albergues en casa. ¿Qué pan? Él dice en Isaías 55, venid a mí y comprad de mí el verdadero alimento. Ahora, si lo compramos de él, ¿qué tenemos que hacer? Dárselo al hambriento, tocar trompetensión, anunciar a nuestros hermanos su pecado, su rebelión y por qué están violando los mandamientos de Dios. Ese es el pan. Porque está claro en Isaías 58. Y le damos el verdadero alimento aquí. Por ejemplo, lo agregamos en cada ante la que está desnudo, lo cubrimos. Y no mandemos a nuestro hermano ahora que Dios nos dio que dice entonces será tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto e irá tu justicia, que es la justicia de Jehová delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová. ¿A quién tenemos que clamar? A Jehová, y Jehová nos va a oír. Clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y labrar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento, y saciar esa alma afligida que tiene hambre y sed de justicia, y en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará. Ahora, ¿quién va a ser nuestro pastor? Jehová. Jehová te pastoreará siempre y la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Y ahí las ruinas antiguas serán reedificadas. ¿Por qué? Porque ahora nuestro Dios será Jehová y habremos reparado la brecha, estaremos clamando a Él, llorándole a Él. Y entonces Dios va a hacer justamente que las ruinas antiguas sean reedificadas. Si retrajeres del día de reposo tu pie, hacer tu voluntad en el día santo y lo llamares, delicia, santo, glorioso, ¿de quién? De Jehová. ¿Por qué? Porque Jehová es nuestro Dios y lo venerares, no andando tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. ¿Por qué habla de esto? Dice, porque en el sábado nosotros reposamos en nuestras obras y andamos en el camino de Dios. O sea, el que entra al reino de Dios, porque el sábado es un símbolo del reino de Dios. Y ya no anda más en sus caminos, sino que anda en los caminos que Dios estableció para nosotros, como dice en Isaías 55. Porque como son más altos los cielos que la tierra, sí son mis caminos que vuestros caminos. Y si no andamos en nuestros caminos, sino en el camino que Dios nos muestra, entonces, dice, Jehová te deleitarás ¿en quién? En Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Entonces es una profecía para nosotros, como dice Elena. Ahora tendremos que entender el simbolismo de la profecía para poder guardar las palabras de la profecía. Entonces Isaías 61 nos dice justamente cuál es nuestra misión. Dios habla a Jerusalén y sus hijos, el linaje bendito de Jehová, que van a resplandecer en la última generación, porque Jerusalén, que por mucho tiempo no tuvo hijos, desde el siglo, al final del siglo XIII, ahora va a volver a tener hijos. Y habla de los redimidos de todas las naciones, y de la reunión de los dispersos de Israel, y finaliza todo esto con el cielo nuevo y la tierra nueva.
Esto es lo que encontramos justamente en Isaías. O sea, estos son algunos de los puntos. Seguro hay otros más que yo me lo olvidé, por ahí no lo puse. Pero fíjense que ¿por qué es importante Isaías? Porque con Isaías podemos mostrar cuál es el verdadero evangelio y cuál es nuestra misión. Y lo que Dios dijo voy a hacer con su esposa por Jerusalén es la esposa de quién? De Jehová. Porque Él es el Cordero. Él es el Redentor del mundo. Entonces, bueno, vamos a dejar Isaías por ahora. La semana que viene empezamos con una lección que habla sobre el pacto de Dios con su pueblo. Y es simplemente repasar lo que ya estuvimos estudiando. Pero bueno, vamos a hacerlo por amor a nuestros hermanos, para que todos nuestros hermanos, porque nosotros tenemos que estudiar eso, para poder darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos. Viendo todos los pasos del pacto y vamos a tratar de ir diferenciando el error de lo que Dios reveló, de cuál es la verdad bíblica. Pero ahora, ¿tiene alguna pregunta sobre esto? ¿Algún tema que haya quedado pendiente de Isaías? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. Uh-huh. ¿Viste en Isaías 45, 65? ¿Cuánto? 65. Sí. Cuando habla de los niños que no van a morir y los viejos serán malditos hasta los 100 años y los niños vivirán hasta los... No entiendo esa parte, ¿a qué se está refiriendo? Eso lo vimos acá, entonces vamos a ver en nuestra lección, como no hicimos el estudio ayer, por ahí no lo pudieron leerlo todavía. Acá está justamente la promesa de Dios al que lo busque, porque Él dice, fui buscado por lo que no preguntaban por mí. O sea, porque antes, en el capítulo 64 dice que su pueblo no lo está buscando, ni lo conoce. Pero llegaría un momento en que sería buscado por ¿quién? Por el ángel de la Odisea, el que no preguntaba por él. Y fui hallado por lo que no me buscaban. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, ¿no? Extendí todo el día, mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que mi rostro me provoca, ¿qué cosa? Me provoca de continuo a ira. ¿Por qué? Porque está adorando a otros dioses, a la falsa roca, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasa la noche, en sus vigilias, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo y cosas inmundas. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la comida que viene y la vida que viene de la mesa de los borrachos, la comida del rey de Babilonia. A ver, esa es la condición del pueblo de Dios. Pero vamos un poco abajo, ¿cuál es la promesa? Pero Dios dice que en medio de su pueblo habría un remanente, como dice en Isaías 61. Y esos, justamente ese remanente, serían los escogidos de Dios que poseerían la tierra y sus siervos que habitarían allí, ¿no? Y ese sería el pueblo que lo buscó, porque en medio de todo ese pueblo que no clamaba por él, habría algunos pocos que lo buscaran. Pero los que dejaran a Jehová y se olvidaran de su reino, serían destinados a espada. Pero vamos un poco a lo que decía Celeste. Entonces, ¿por qué él está hablando de qué? El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad, en Jehová se bendecirá. Y el que jurare en la tierra por el Dios de verdad jurará, no por el falso. Porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas mis ojos. Porque aquí yo crearé cielos nuevos y tierra nueva, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento. Más os gozaréis y os alegraréis para siempre las cosas que yo he creado. Porque aquí que yo traigo a Jerusalén alegría de su pueblo gozo. ¿Y qué es su pueblo? Su pueblo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Por qué? Porque no va a haber más llanto, ni dolor, ni clamor, porque esas cosas pasaron.
Eso es lo que Dios promete, y es lo que dice en Apocalipsis, ¿no? Y lo que dice Pedro, porque los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán quemados. Y nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Y Juan vio que desapareció este cielo, todo lo que está. La estrella, el sol, todo desapareció junto con la tierra. Y en ningún lugar se encontró para ellos, ¿no? Y ahí la muerte y grados son echados y desaparecen. Y vio un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mal no existía más. Y como dice en Apocalipsis 21:4, ya no habrá muertes, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Habrá pecado? No. ¿Habrá muerte? No. Las primeras cosas pasaron. Ahora, ¿por qué en Isaías 65:20 aparece lo que aparece? Y en Isaías 65:20, en el hebreo, no está lo que aparece en nuestra versión, que dice, no habrá más allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años, y el pecador de 100 años será maldito. ¿Cómo? No puede haber maldición, ni pecadores en la tierra nueva. Y nadie va a morir, no hay más muerte, ni clamor, ni dolor, porque la muerte también fue echada en el lago de fuego. Ahora, pero ¿cuál es la traducción correcta? La traducción correcta, si quieren la hacemos, vamos viendo, dice ahí que no existirá más allí bebé de días ni viejo quien sus días no llene. ¿Por cuánto? Ni el muchacho, ni el adulto de 100 años morirán. O sea, ya no va a haber niños ni que mueran, ni viejos que mueran. Ninguno va a morir. Ni habrá hijo ni adulto de 100 años que peque. Ahora, ¿de dónde sacaron este verso que aparece en Isaías 65:20 en nuestras Biblias? Y alguien se lo inventó. Y la gente lo sigue copiando, porque eso no lo dice el hebreo. El hebreo dice otra cosa. Porque no es descendientes con ellos. O sea, va a haber, como termina diciendo, no afligirán ni harán mal en todo mi santo monte, dice Jehová. Esa es la razón de que en Isaías 65:20 aparezca eso que es antibíblico, es contrario a lo que Dios dice. Porque allí no va a haber muerte, ni va a haber pecado. Y eso está claro, porque va a ser la tierra justicia y ahí no va a haber nada de eso. Esa es la respuesta celeste a todo tu pregunta. Entonces, en Isaías 66, Dios dice además muchas cosas. ¿Qué dice? Que a sus siervos los van a echar de su iglesia. Bueno, pero yo supongo que esto ya lo leyeron o tienen la oportunidad de leerlo. Pero lo que quiero que veamos ahora es otra cosa. Y estudienlo, y esta última lección, porque es importante, porque son los últimos capítulos de Isaías y es importante que los entendamos. Pero yo quería ahora que viéramos qué está pasando ahora en el mundo. Y quería mostrarles esto. ¿Qué está pasando? Uno pone, por ejemplo, en YouTube la Segunda Venida y le aparecen miles y miles y miles y miles de artículos sobre la Segunda Venida. Vamos acá al final. ¿Cuántos hay? Vamos a ver. Todo el mundo habla de la Segunda Venida. Y sigue apareciendo la Segunda Avenida. Todos hablan de la Segunda Avenida. La Segunda Avenida está cerca, etcétera, etcétera. La segunda venida de Cristo y su reino milenial. Y uno empieza a escuchar estas cosas y es interesante escuchar lo que dice, porque esto es lo que están estudiando y entendiendo todos nuestros hermanos. Uno cliquea cualquiera de estas y va a ver lo que dicen de la segunda venida. Por ejemplo, acá tenemos las enseñanzas católicas sobre... Isaías 45:7
Vamos a ver ese con el 107. Dice con el 5.7, dice acá, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Ahora, ¿qué decía la Biblia católica? No leí bien el mensaje. A ver, vamos a ver. El chat. Hago la paz y creo la adversidad. ¿No es que Dios no puede causar hacer el mal? Dice, en inglés dice, yo hago la paz y creo el mal. Vamos a ver el origen. Vamos a ver lo que dice directamente. Vamos a verlo justamente aquí cuando tenemos el hebreo abajo. Entonces la primera palabra es yatzar, que significa moldear, o sea, que formo la luz. Y la palabra es, Hebreo 2.16, or, iluminación, la luz. Puede entenderse bien así. Y bará, que es crear de la nada. Y creo, y la palabra que aparece acá, la oscuridad. Acá Dios está diciendo que Él creó el día y la noche, porque en el principio Él creó el día y la noche. Él lo creó. ¿Y qué es la oscuridad? La falta de luz. Entonces, y después sigue diciendo, la palabra siguiente es asar. ¿Y qué hago? Y la próxima palabra es kol, todo. ¿Qué hago todo? ¿Qué hago todo? Y la próxima palabra es elé. Estos, justamente. Y la siguiente es shalom. Es la paz, por supuesto. Que la paz. Y después la siguiente es bará, creo. Y la próxima palabra es, ¿qué cosa? Ra. Creo el mal, la adversidad. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios dice esto? Ahora, pero Él está hablando de su pueblo, no está diciendo que Él crea la maldad, que es el creador de la maldad, sino está diciendo a su pueblo que a ese pueblo le viene el mal cuando Él lo permite, porque eso es lo que dice la ley. No es que Él sea la fuente de la maldad. Entonces está diciendo a su pueblo que yo es el que permito. O sea, porque, como dice la ley, a su pueblo no puede pasar nada si Jehová no lo permite. O sea, si Jehová, mientras Jehová estuviera en medio de ellos y los protegiera, a ese pueblo no le podría pasar nada. Es la maldición y la bendición. Esa es la maldición y la bendición de la ley. Entonces la maldad la crea Satanás. Pero a su pueblo le puede venir el mal si Dios lo permite. Ahora, que Dios cree la maldad es una, digamos, es a partir de esa forma de la traducción, hay que tener mucho cuidado, porque la gente lo puede torcer. Pero lo que Dios dice es que lo dice claramente en el pacto de Dios con Israel. Vamos a buscarlo en la Reina Valera 60. Deuteronomio. Y él dice, sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres de medio de todas las naciones, yo te voy a traer. Pero dice, ¿a dónde te hubiera arrojado Jehová tu Dios? O sea, pero él dice, cuando habla del rey de Asiria, él lo va a hacer por otro motivo, pero yo lo permito. Dios dice, y esto he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ahora, ¿de dónde proviene la muerte y el mal? ¿De Dios? No, del bien. Porque si ese pueblo, como dice Deuteronomio 36, amaba a Jehová su Dios, andaba en sus caminos y guardaba sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, viviría y sería multiplicado. Y Jehová, justamente Dios,
tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar y guiares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando por cual para entrar en posesión de ella, a los cielos y a la tierra. Llamo por testigos hoy contra vosotros. Dios se ha puesto delante de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz, siguiéndole a quien, a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Porque la vida viene de Dios. Ahora, ¿qué pasaría cuando llegara el tiempo, la ira y Dios lo dé? Y ese pueblo sería dispersado. Vamos a Deuteronomio capítulo 31. Vamos a ver qué pasa. Estoy apretando mal el botón. Deuteronomio 31, 16. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, tú vas a dormir con tus padres y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va para estar en medio de ella, y me invalidará mi pacto que he concertado con él. ¿Quién dejaría aquí? El pueblo de Israel lo dejaría a Dios. Y se encenderá mi furor contra él en aquel día y los abandonaré. Esa es la ira de Dios. No les voy a hacer mal. O sea, cuando... por eso Dios dice que su esposa adulteraría y lo dejaría, y entonces él se apartaría. Y se encenderá mi furor, mi ira contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos. ¿Por quién? Por Dios no, por los otros. Y vendrán sobre ellos muchos males, angustias y en aquel día. No me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. ¿Qué pasaba en medio de ellos? Dios los protegía, de él venía el bien. ¿Y qué pasa si ellos se iban en pos de los dioses ajenos? Los que tendrían que contar sus oraciones serían los dioses. ¿Y quiénes? Los demonios. ¿Y qué harían los demonios con ellos cuando Dios los dejara? ¿Aprovecharían para esto? ¿Y qué pasaría? Justamente, no vendría el mal de Jehová, pero Dios había puesto delante de ellos la vida y el bien, o la muerte y el mal, y la maldición. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho por volverse a dioses ajenos. Y por eso le dice a Moisés: ahora pues, escribíos este cántico, enséñalo a los hijos de Israel, ponlo en boca de ellos, para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel. Porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán, y se saciarán, y engordarán, y se volverán a dioses ajenos y les servirán, y me enojarán, e invalidarán mi pacto. Y cuando les vinieren muchos males, ¿de quién? De Jehová, no. De la consecuencia del camino que eligieron, y angustias. Entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzca en la tierra. Y Moisés escribió este cántico del día y lo enseñó a los hijos de Israel. Ahora, y este cántico es el que van a cantar todos los redimidos, porque es muy importante, es una profecía que abarca hasta la última generación del pueblo de Dios, hasta nosotros. Y Dios es claro. Ahora, cuando vienen los males es porque Él deja de protegerlos. Pero de Dios no viene. Si vamos a Santiago, por ejemplo, capítulo 1, el versículo 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, y ni Él tienta a nadie. Y el versículo 7 dice, 16 dice: amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces,
¿Qué desciende de Dios? El bien. Ahora, ¿pero qué pasa cuando ese pueblo se aleja de Dios y Dios se aleja de él? No lo puede bendecir. ¿Por qué el ángel de la odisea está en esa condición? Porque no está adorando a Jehová, ni está alabando a Jehová, ni está clamando a él. Y está ciego, no sabe cuál es su condición y lo que está haciendo. Por eso tiene que entender cuál es su rebelión y cuál es su pecado. Por eso Dios nos pide que hagamos esa obra, para que ese pueblo pueda arrepentir sus pecados y él lo pueda bendecir. Entonces, ¿de quién viene el mal? No viene de Dios. Nunca viene de Dios. Ahora, pero él dice que él es el que permite que en su pueblo exista el mal. ¿Por qué? Porque su pueblo se aleja de él. Entonces, cuando venga el mal sobre ese pueblo, es resultado de que Dios se alejó y dejó de protegerlo. ¿Y dónde viene el mal? Del príncipe de este mundo y de sus siervos. De ahí viene el mal. Esto es lo que uno puede contestar con la palabra de Dios. Ahora, después uno puede pensar muchas cosas, pero lo que dice la palabra de Dios es esto. Es mejor limitarse a lo que dice la palabra de Dios. Y esto es lo que dice la palabra de Dios sobre este aspecto. Espero que la pregunta haya sido contestada. Bueno, de nada. Bueno, nosotros vamos un poco a hablar de esto. O sea, la segunda venida. Acá están las enseñanzas católicas sobre el final de los tiempos y la segunda venida de Cristo. ¿Cuánto demora esto? Estos son, no sé. Pero esto es lo que dice la Iglesia Católica. Todo el mundo está predicando. Vamos a ver qué dice acá. Ya vamos a ver un poco ustedes. Dura. Comidas espontáneas, más color con Vamos a esperar que pase la publicidad. Dentro. Ahí está. Con 15 minutos. Mensaje de Jesús. Dice que Él vendrá cuando nada pueda para parar las guerras religiosas. ¿Y qué tenemos ahora? Los musulmanes fundamentalistas empujan la exacerbación de los conflictos religiosos. Los ataques... O sea, fíjense que este Jesús, que es Jesús de Roma, que es la humillación asoladora, que es el sol, y ahí está representado, ¿no? ¿A qué va a venir? Para terminar con los conflictos religiosos. ¿Para qué? Para que haya unidad entre todas las religiones. Porque Él quiere que todo el mundo lo adore. Pero ese no es Jehová. Esta es la abominación asoladora de la que habló el profeta Daniel. Y eso es importante que lo entendamos. Contra los cristianos y la purga religiosa están a la orden del día en los territorios musulmanes. Y los ataques terroristas se multiplican en Europa y Estados Unidos. ¿No es esto una guerra religiosa? Y esto nos trae un mensaje de Jesús dado en las apariciones de Quibeo por los años 80 del siglo XX, donde Jesús habría dicho que su segunda venida será inminente cuando nada pueda parar las guerras de religión. Querrá decir Jesús que en la medida que aumenta la belicosidad de los musulmanes contra los demás, está más cerca su regreso. Antes de hablar de esa profecía, repasemos las enseñanzas católicas sobre la segunda venida de Jesús. Estas son las enseñanzas católicas sobre el final de los tiempos. Por estos días hay una sed de la segunda venida del Señor, porque los católicos ven que esto no da para más. Entonces, fíjense, ¿qué pasa con los católicos? Tienen una sed de la segunda venida, porque dicen esto no da para más. O sea, ¿quiénes son los adventistas? Todos los católicos están esperando que este Jesús venga. Todos los protestantes, vamos a ver, están esperando que Jesús venga. Todo está esperando. Los judíos están esperando que el Mesías venga. Todos esperan, ¿no? ¿Y el pueblo adventista qué hace? Pero lo que está pasando es lo que Jesús anunció, porque todas las iglesias se unirían para preparar el camino al anticristo. El avance del mal en el mundo,
El descreimiento de Dios y pensar en un mundo maravilloso solo con los recursos humanos y la apostasía generalizándose en la Iglesia llevan a muchos católicos a pensar que la segunda venida del Señor está cercana. Es buen momento para ver lo que dice formalmente la Iglesia al respecto en el Catecismo de la Iglesia Católica. Estos 5 puntos que trataremos no son una escatología completa, sino solo un esbozo de los principios básicos de la doctrina católica. Si bien no podemos saber la hora exacta de su venida, hay señales que podemos ver si tenemos ojos para ver. Estas señales dan solo indicaciones, pero nos pueden permitir estar alertas porque Él vendrá de repente y muchos serán tomados por sorpresa. Damos 5 puntos centrales compartidos por todos a partir de lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. A partir de estos 5 puntos hay una serie de variantes que los teólogos han desarrollado y que expresan el diferente que no trataremos aquí. Rápido y repentino. El advenimiento de Cristo en la gloria es inminente, aun cuando a nosotros no nos toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad. Este acontecimiento escatológico se puede cumplir en cualquier momento, aunque tal acontecimiento y la prueba final que le ha de preceder estén retenidos en las manos de Dios. Numeral 673 del Catecismo de la Iglesia Católica. Este punto del Catecismo establece el tono del equilibrio que debe mantenerse. Por un lado, Cristo dice que Él viene pronto y que su venida podría ser a la vez súbita y sin aviso. Pero esta verdad debe ser mantenida en tensión con otras verdades que exponen ciertas cosas que se deben lograr y ciertos signos que deben aparecer antes de entonces. Y estas cosas no son fácilmente o rápidamente logradas. Suspendido hasta que del Mesías glorioso, en un momento determinado de la historia, se vincula al reconocimiento del Mesías por todo Israel, del que una parte está endurecida en la incredulidad respecto a Jesús. San Pedro dice a los judíos de Jerusalén después de Pentecostés: arrepentíos pues y convertíos para... Fíjense lo que dice acá. Esto es lo que están repitiendo, es lo que Satanás le mostró a Lacunza. Y Lacunza dijo, ¿no? Y escribió la venida del Mesías en gloria y majestad, que tenía que convertirse todos los judíos antes de que Jesús viniera. Entonces, la pregunta es sobre la acción 13, a ver qué era. Que el autor de la acción 13 da a entender que ahora en la segunda venida Jesús vendrá para restaurar la tierra y crear la tierra nueva. Nada dice sobre los cielos nuevos y omite el asunto de los 1000 años. Sí, o sea, pasa que en nuestra religión de a poquitito se va agregando cosas que están en relación con lo que dice Roma, ¿no? Porque nos van asociando muchas de a poco con las imágenes, etcétera, van asociándonos a Roma. Y muchos adventistas piensan que tienen que unirse a las iglesias protestantes y a la iglesia católica para predicar el evangelio para que Jesús venga, porque no conocen el mensaje del tercer ángel, no conocen lo que está pasando. Dicen que hay que quebrar las barreras de separación entre la iglesia adventista y las otras iglesias. Y son pastores muy conocidos y que predican y mucha gente los sigue. Bueno, pero eso es lo que Dios dijo que iba a pasar y se está cumpliendo en la iglesia adventista. Pero sigamos viendo a lo que dicen los católicos, ¿no? Segundo punto es que los judíos se tienen que convertir, como dijo Lacunza. Que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga en el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os había sido destinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus profetas. Fíjense, ha hecho de una restauración universal, porque Cristo viene a restaurar la tierra. En ese milenio, lo que va a hacer
justamente este Cristo es restaurar la tierra y restaurar todas las cosas, ¿no? Y en eso es parecido a lo que aparece en nuestra lección. Pero lo que Dios le mostró claramente a su pueblo es que va a desaparecer esta tierra, va a desaparecer este cielo y todo va a ser deshecho. Y después Él va a crear cielos nuevos y tierra nueva. Pero este Cristo viene a restaurar esta tierra, porque es su reino, porque este es el anticristo, es el príncipe de este mundo. Y San Pablo le hace eco. Si su reprobación ha sido la reconciliación del mundo, ¿qué será su readmisión sino una resurrección de entre los muertos? Romanos 11:5. Eso es lo que... Ahora saltamos esto. Bueno. La entrada de plenitud de los judíos en la salvación mesiánica, a continuación de la plenitud de los gentiles, hará al pueblo de Dios llegar a la plenitud de Cristo, en la cual Dios será todo en nosotros. Fíjense esta imagen que es el sol, y con ese espectro adelante. Ese no es Jesús, por supuesto, es una imagen, pero es la imagen del sol, ese es el anticristo. Entonces lo que ellos dicen, ahí a partir del milenio, ¿qué va a hacer? Vamos a ser restaurados, porque la restauración viene ahí. Fíjense lo que dicen los católicos. Numeral 674 del Catecismo de la Iglesia Católica. Esta mención del Evangelio a todas las naciones y la aceptación de Cristo por los judíos parecerían ser asuntos que tomarían algún tiempo. El endurecimiento del pueblo de Israel ha cedido. Esto es discutible. A pesar de ciertos movimientos de judíos mesiánicos, no parece que el endurecimiento que llegó a Israel se haya levantado en forma amplia, o que Jesús haya sido reconocido por todo Israel. ¿Ha alcanzado realmente el Evangelio a todas las naciones? ¿Es suficiente el número de gentiles que están sirviendo a Dios y se arrepintieron? Quizá sea así, se podría argumentar. Hay muchos pocos lugares en el mundo donde no hay presencia de los cristianos. Y sin embargo, en un planeta de 7.000 millones de personas, menos de un tercio son cristianos nominalmente y aún menos cristianos en la realidad. ¿Y qué se quiere decir con la totalidad de los gentiles? Ese número está oculto para nosotros y sin duda puede ser objeto de debate. Sufrimiento y sedición. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en la carne. Numeral 675 del Catecismo de la Iglesia Católica. Es evidente que muchos de estos problemas han afectado a la Iglesia en todos los tiempos. Siempre ha habido persecución. Muchos se han alejado, algunos por el cisma y algunos por incredulidad. También ha habido momentos en los que el amor de muchos se ha enfriado. Es evidente que estos son problemas graves y que han crecido hasta involucrar a la mayor parte del mundo hoy en día. Solo Dios sabe cuándo estos síntomas estarán presentes en su totalidad, o sea, hasta dónde va a llegar la prueba y la apostasía. Rechazo de la utopía secular. Esta impostura del anticristo aparece esbozada ya en el mundo cada vez que se pretende llevar a cabo la esperanza mesiánica en la historia, lo cual no puede alcanzarse sino más allá del tiempo histórico a través del juicio escatológico. Incluso en su forma mitigada, la Iglesia ha rechazado esta falsificación del reino futuro con el nombre de milenarismo, sobre todo bajo la forma política de un mesianismo secularizado, intrínsecamente perverso.
numeral 676 del Catecismo de la Iglesia Católica. Muchos en la historia humana y especialmente en los tiempos modernos han avanzado sobre la idea de que puede presentarse una utopía secular basada en el esfuerzo humano y operada bajo la acción de un gobierno o poder terrenal o una figura carismática. Regímenes y movimientos represivos, a menudo dirigidos por líderes poderosos y carismáticos del siglo pasado, demandaban el poder para usarlo en la construcción de esa utopía. Mencionemos solo dos: el nazismo y el comunismo. El triste legado del siglo XX muestra cuán trágicos y sangrientos han sido tales intentos. También hay formas religiosas de esa utopía. La Iglesia rechaza las formas religiosas de esta idea, que sostienen que antes de la segunda venida de Cristo habrá un periodo de 1000 años durante el cual Cristo reinará en la tierra, o durante el cual la Iglesia logrará, de alguna manera, una victoria total antes de su segunda venida. Sin embargo, este punto da para mucha discusión y muchos matices. Un último desencadenamiento del mal. La Iglesia solo entrará en la gloria del reino a través de esta última Pascua, en la que seguirá a su Señor en su muerte y su resurrección. Probaste de todo, incluyendo el dolor de panza que vino después. Confía en Bucatina, el especialista en cuidar tu panza. El reino no se realizará, por tanto, mediante un triunfo histórico de la Iglesia en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal que hará descender desde el cielo a su esposa. El triunfo de Dios sobre la rebelión del mal tomará la forma de juicio final después de la última sacudida cósmica de este mundo que pasa. Numeral 677 del Catecismo de la Iglesia Católica. Se prevé por las Escrituras y la Iglesia un último desencadenamiento intenso del mal, y este conflicto cósmico marcará el comienzo del gran triunfo y el juicio final. Este desencadenamiento en toda la potencia del diablo en el final es misterioso y difícil de entender, pero está claramente establecido en la Escritura, tal vez como una prueba final para la Iglesia, tal vez como una demostración definitiva del poder de Dios. Mantener el equilibrio. Cada uno de los 5 puntos debe estar sujeto a equilibrio, porque todos estos signos han estado presentes en la historia de la Iglesia, pero no en el sentido definitivo y final. Podemos y debemos estar atentos a estos signos, pero exactamente cuándo y cómo llegarán a un nivel definitivo no puede ser conocido por nosotros. Cristo dijo que vendrá a la hora que no esperamos, Mateo 24:44, y que nadie sabe el día ni la hora, Mateo 24:36. El punto clave es que debemos mantener el equilibrio en estos 5 principios que marca el catecismo, y debemos aceptar la tensión de conocer los signos, pero no el calendario definitivo. La mayoría de los errores en la escatología proceden de una falta de equilibrio y una falta de apreciación de que la época final en la que vivimos está llena de misterios y significados conocidos solamente por Dios. El tiempo mismo es misterioso, como son los significados más profundos de los acontecimientos y la historia humana. El Señor, mientras que nos da un marco que nos recuerda el día de su venida de manera misericordiosa, ha insistido en que no está en nosotros saber el tiempo fijado por el Padre, y mucho menos el día y la hora. La humildad, la vigilancia en la oración, la disposición de la obediencia, el don de la santidad y un anhelo ardiente del reino en todo su esplendor representan nuestra mejor postura. Dice el que da testimonio de todo esto: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.
Y hasta aquí este vídeo sobre la segunda venida de Cristo. Si te ha gustado... ¿Qué? Sí. Bueno, esto es lo que dicen un católico, ¿no? Y hay otros católicos que dicen otras cosas, porque esta es una rama de los católicos, pero es interesante que todos están hablando de la segunda venida ahora. Antes era algo solo hablar iglesiantista, ahora todos hablan. Y lo interesante, por ejemplo, acá hay alguien que dice, ¿cómo? El milenio. ¿Cómo será el milenio? ¿Qué va a pasar durante el milenio? Y el que predica que muchos adventistas lo siguen, lo que presenta es exactamente lo que Satanás le mostró a la Kunza, qué va a pasar en el milenio. Entonces predica eso. Entonces, ¿a quién adora? Claramente al anticristo. Entonces, vamos a escuchar algunas palabras de Baruch atah Adonai Yahweh Sebaot, B'Shem Yeshua Mashiach, abre nuestro método bendito. Se refiere a Satán y todos sus jueces. Ahora, el milenio va a ser en la tierra. Vamos a Apocalipsis capítulo 5. Si no eres muy diestro para manejar la Biblia, solamente puedes ir anotando las citas bíblicas y después ya las revisas en tu casa. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Elohim reyes y Kohanim, o sea, mal traducido como sacerdotes, y reinaremos ¿sobre dónde? Sobre la tierra. Es decir, el milenio es en la tierra, no es en el cielo. Vamos a Zacarías, al profeta Zacarías. Entonces, fíjense cómo empieza a distorsionar la palabra de Dios. Que el milenio dice es la tierra, eso no es lo que dice ahí. Lo que dice en Apocalipsis 1 es que Dios nos hizo, justamente Jesús nos hizo para Dios reyes y sacerdotes. ¿Dónde reinaremos? Porque el reino de Dios estaba en medio del pueblo de Dios. Porque el reino de Dios, el reino de los cielos se había acercado. Pero probablemente sea un jesuita disfrazado, porque hay disfrazados de todo tipo, y todos de diferentes modos van enseñando lo mismo. Profeta Zacarías en el capítulo 14 y en el verso 9 dice así. Cuando lo tengan me dicen amén. Yo sé que hay hermanos que ya son más diestros con el manejo de la Biblia. Y Yahweh será rey sobre toda la tierra. En aquel día Yahweh será uno y uno su nombre, porque Yahweh es Yeshua. El milenio es en la tierra, no es en el cielo, no es la nueva Jerusalén. ¿Qué dice el Apocalipsis? ¿Qué dijo Jesús? Que Él va a venir y no va a tocar esta tierra. Ahora, ¿qué enseña este señor? Que el milenio es en la tierra. Lo interesante es entender después lo que dice que va a pasar en la tierra. Así encontramos. Entonces habrá mucho gozo, habrá abundancia de todo. No habrá enfermedades. Ahorita vamos para allá. Vamos por favor a Sofonías. Sofonías, por favor. Vamos a buscar el capítulo 3. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Sofonías 3, en el verso 14. Sofonías 3, verso 14 al 17. Cuando lo tengan, me dicen un momento. Canta, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate y regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Yahweh ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos, Yahweh el rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal, nunca. El milenio. Aleluya. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debiliten tus manos. Yahweh está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Todo es canto en el milenio, todo es hermosura. ¿Por qué ahora no? Yo no entiendo eso. Si tienes el Rahakodes, quien va a ministrar en el milenio, tienes que gozar ahora. Vamos a Zacarías, hermanos preciosos, vamos para allá, a Zacarías. Entonces, ahí la profecía está hablando de que él dice que está tomando esa profecía como diciendo que luego va a pasar el milenio. O sea, que el Mesías va a reinar en Jerusalén, acá en la tierra del milenio. Por eso ellos hablan de que Jerusalén tiene que ser la capital de Israel, Israel la capital del mundo, como decía la Kunza, y que tiene que ser reedificado el templo, y que en el templo tiene que volver a haber sacrificios, ¿no? Eso es lo que ellos dicen. Zacarías 10, verso 7. Cuando tengan, me dicen un momento.
Y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino. Sus hijos también verán y se alegrarán. Su corazón se gozará en Yahweh. Nada de lágrimas en el milenio, nada de sufrimiento, nada de eso. Yahweh es rey. Isaías, vamos para allá. Isaías 9. Vamos a Isaías 9, amados hermanos. 3 y 4. Cuando tengan Isaías 9, 3 y 4, me dicen un momento. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. ¿Te das cuenta? Se alegrarán delante de la en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Aquí hay dos alegrías y un gozo, porque tú quebraste su pesado yugo y de su hombro, y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Entonces está hablando del milenio, que habrá solamente gozo, 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 gozo. No habrá sufrimiento. Bendito es el nombre del Todopoderoso. Vamos a Isaías 12, por favor, adelantito. En Isaías 12, verso 3. Y hasta el 6. ¿Lo tienen? Isaías 12, verso 6. Verso 2, perdón. ¿O 3? Verso 3 dice: sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación, y diréis en aquel día, cantad a Yahweh. Recuerda, un día para Elohim es ¿cuántos años? Ahora vamos a ver esto, que no lo estudiamos en nuestro estudio. Vamos a Isaías 12. ¿A qué se refiere? ¿Cuáles son las fuentes de la salvación? Entonces, esto es cuando en Isaías 11 habla cuando Dios redimiría a su pueblo en el tiempo del fin, porque habla de la dispersión y el tiempo de reunión. Lo que Dios haría, y dice que los gentiles irían a buscarlo. Los gentiles es el pueblo que no es pueblo. Y dice, en aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, o sea, cuando tu ira, tu indignación se apartó y me has consolado. He aquí, Dios es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Porque reconocerían al Mesías y entenderían que Jehová es el Salvador. Ahora, la promesa de Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Porque el pueblo judío, cuando entienda cuál es la verdad, va a sacar agua con gozo, aguas de las fuentes de la salvación. Y diréis en aquel día, cantad a Jehová, que amad su nombre, célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas, se ha sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sión, porque grande es en medio de ti el Santo Israel. Ahora, ¿cuáles son esas fuentes de la salvación? Y esa fuente de la salvación es el pueblo que no es pueblo, como Jesús lo dijo. Fíjense que la fuente de la salvación es los 144.000 y los obreros de la undécima que se unen para ir a buscarlos. Porque si vamos a Juan, capítulo 7, creo que era, 35 al 37. No, o era el Juan 5. A ver, vamos a buscarlo porque... Así lo encontramos. Juan 7:37. ¿Por qué no me encontré? Acá está. Entonces, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Por qué? Porque él era la fuente del agua de la salvación. Ahora, ¿qué pasaría con el que bebiera de esa agua? Como le dijo la mujer samaritana, de su interior correrían ríos de agua de vida. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua de vida. Porque Dios pondría su trono en medio de su pueblo, y de ahí correría el río de agua de vida, de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él,
pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora, ¿cuándo alguien toma de esa agua? Cuando conoce el Evangelio, y cuando la bebe, él se transforma en una fuente de agua de vida también. Eso es lo que Dios mostró en Apocalipsis 21, porque ese río de agua de vida sale del trono de Dios y el Cordero. ¿Dónde está esto? Bueno, no me acuerdo en qué exactamente dónde estaba. Creo que el 22, acá está. Después se mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y el Cordero. ¿De dónde sale ese río? Es un símbolo del Espíritu de Dios que sale del trono de Dios y ahora del Cordero. Entonces, si de nuestro interior corre ese río de agua de vida, ¿por qué en nuestro interior está el trono de Dios y el Cordero? Porque Dios nos hizo parte de su templo, de su ciudad. Somos parte del templo de Dios, somos parte del lugar santuario de Dios. Y el que, como dice la profecía de Isaías, los que van a tomar agua de esa fuente, o sea, van a tomar del agua del río de la vida, del agua que sale del trono de Dios, son los judíos, porque acá está diciendo cuando el pueblo judío fuera buscado por Dios y fuera encontrado. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. ¿De quiénes? De los gentiles, del pueblo con los pueblos, con los que Dios los va a llamar a celos. De eso está hablando la profecía. Ahora, pero vamos a ver qué dice este Señor. Parece que se trabó. Pues por la lluvia, por ahí se cortó internet. ¿Me están escuchando ustedes? Sí, Cristian. Sí, Cristian. Ok. Bueno, acá pasa algo como que se trabó. Vamos a ver si lo adelantamos un poco. No hubo cantos, ¿verdad? Hubo puro sufrimiento. ¿Sí o no? Esta cita es específicamente para el milenio. Digamos que Nabucodonosor, Babilonia, representa todo sistema político, social, religioso que oprime a los hijos de Israel, pero eso se acabará porque Yahweh es bueno. Isaías 42, vamos para allá, Isaías 42, en el verso 6. Voy a leer versos 6 y 7. Cuando alguien lo tenga, me dicen un amén. Yo, Yahweh, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo, Yahweh, este es mi nombre y a otro no daré mi gloria, ni la exaltación a escrituras. Esta es una cita específicamente para el milenio. Porque todos los que tenemos ahí en Yahshua Mashiach haremos esto. Esa no es para el milenio. Ahí le está hablando, es la promesa para el quién, para el Mesías. Yo te he puesto por luz al pueblo, por luz a las naciones. Es una promesa al Mesías, no tiene nada que ver con el milenio. Vamos a ver, lo que predican es todo verso, pero vamos a ver un poco adelante porque tengo que ver si encontramos el lugar donde dicen lo que va a pasar en el milenio. Y habrá nacimiento de niños y de todo. Y serán sus hijos como antes y su congregación delante de mí será confirmada y castigaré a todos sus opresores. ¿Sí lo leíste? Aleluya. Ahora, en el 17 dice así, es Jeremías 30, 17. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Yahweh, porque desechada te llamaron, diciendo esta acción de la que nadie se acuerda. Todo será resuelto en el milenio, no habrá enfermedades. Claro, lo que Dios está haciendo ahí es una promesa a la desechada que le iba a restaurar. ¿Cuándo? Antes de la segunda venida. En el tiempo, como dice Daniel 12, durante
el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, porque en ese tiempo, como Dios le dice a Daniel, será restaurado tu pueblo, ¿no? En el tiempo del fuerte pregón del mensaje del tercer ángel, cumplimiento de Daniel 12. Bueno, esta es una sarta de cosas, pero lo que quiero que escuchemos, a ver si lo encuentro, es cuando él dice lo que va a pasar en el Recuerda que esa administración de Bereshit, y ese vapor de agua, por el pecado, etcétera, etcétera, el Eterno abrió las compuertas de los cielos y también las de la tierra. Y cayó todo ese vapor vuelto lluvia. Si la lluvia de ayer estuvo fuertísima aquí, ¿qué no sería el diluvio? En los gritos de los que se estaban ahogando y no se quedaron fuera del arca. Entonces, ese vapor volverá a ver cuando Yahshua reine desde Jerusalén en el milenio. Hasta el vapor de agua va. ¿Qué va a pasar? Dice, hasta el vapor de agua volverá a ser cuando el Mesías, Yahshua, dice, reine desde Jerusalén durante el milenio. ¿De qué está hablando? Obviamente, este es un seguidor de la Kunza. Está predicando exactamente como verdad bíblica lo que la Kunza vio en sus visiones y que el príncipe de este mundo justamente le inspiró. Vamos a ver a otro. Lo interesante es lo que él dice en ese tiempo. El pueblo cada vez va a ser restaurado y al final de los 1000 años ya no van a pecar más, pero que de a poco van a ser restaurados los hombres durante el milenio. Pero este es el reino de la muerte, es el reino de Satanás, por acá en la tierra no va a haber nadie, nunca voy a el Apocalipsis. Acá él empieza a hablar cuándo puede aparecer el anticristo, pero esto es interesante. Porque este es uno que empieza a hablar con los gráficos y empieza a explicar toda su teoría, todo lo que le enseñaron los jesuitas. No sabemos si es jesuita o no, pero es interesante lo que enseña, porque vamos a ver, fíjense, hay varias presentaciones donde él va poniendo los gráficos. Y acá habla de lo que va a pasar en el milenio, y por eso hace un resumen de lo que pasaría antes, y eso es interesante oírlo. Vamos a escucharlo. Bienvenidos otra vez, me llamo Roberto Brecker, evangelista misionero al mundo hispano. Y estamos estudiando una serie de sermones sobre los últimos días. Y hoy vamos a hablar de el milenio. ¿Qué dice la Biblia de este periodo de tiempo, este tiempo que se llama el milenio? Hemos estudiado ya sobre el número 1, parte 1. Hablé un poco de la apostasía y cómo en los últimos días será lo que se llama apostasía. Muchos van a apartar de la fe. Ya estamos en este tiempo, muchos en el mundo de hoy, apartando de la fe. Parte 2 era el rapto. Y hablé un poco de esto, ¿verdad? Y cómo Cristo vendrá y va a sacar o arrebatar de este mundo. Pero fíjense acá algo interesante. Esto es jesuitismo puro, porque la apostasía vino en el siglo III. Entonces, lo que Pablo dice que en los tiempos justamente vendría el tiempo de la apostasía y se manifestaría el hombre del pecado. Eso ocurrió en el siglo III. Entonces, ¿pero qué hacen los jesuitas? Lo tiran para adelante, futurismo. Eso va a ocurrir antes que Jesús venga. ¿A qué llaman rapto? A cuando Jesús viene como ladrón, como dice en su sermón profético, y toma a los que están preparados y va con él a la batalla. Pero, ¿a qué se refiere? Va a ser como los días de Noé. ¿Para quién? Para su pueblo. Al pueblo a que él manda a sus siervos a darles alimento a tiempo. Entonces, cuando él venga como ladrón, al que esté dando alimento a tiempo a sus hermanos, lo va a tomar con él y lo va a llevar a la batalla. Y al resto, los que estén comiendo y bebiendo con los borrachos, los va a dejar. Pero se refiere a la iglesia remanente. ¿Cuál es la iglesia remanente? Y la profecía del Apocalipsis está identificada como muy claramente. Es el pueblo que comió el librito por primera vez, el librito le amargó el vientre, y Dios le dio la misión de profetizar de nuevo. Sobre ese pueblo se aplica la profecía, no sobre otro. Entonces ellos enseñan un montón de cosas justamente que son complementarias con lo que enseña Roma, pero aplican el futurismo. La apostasía viene en la última generación. Y ahí viene el rapto. Ahora, ¿pero cuál es la apostasía? Si todas las iglesias se unen para adorar lo mismo. Pero sigamos escuchando. Al cielo su iglesia. Al momento que viene el rapto es cuando el anticristo empieza su reino de 7 años.
lo que se llama la tribulación. Este periodo de tiempo es el parte 3, y he hablado de la tribulación. Entonces ellos dicen que desde que viene el rapto hay 7 años. Y esos 7 años, según los jesuitas, que esos fueron Alcázar, Rivera y Bellarmino que crearon esta teoría, es la última de las 70 semanas que no se cumplió. Y esa semana se cumple acá. Esos 7 años es la última semana de las 70 semanas. Y va a ser tiempo de tribulación según ellos. Entonces, a partir de que Jesús viene como ladrón y rapta a su iglesia, se la lleva al cielo, pero eso no es lo que dice la Biblia, sino que Él va con ese pueblo a la batalla a predicar el fuerte pregón. Pero para ellos hay 7 años de tribulación, hasta que llegue el tiempo del milenio. Pero fíjense lo que dicen ellos, es muy importante tenerlo en cuenta, porque los miembros de todas las iglesias creen en esto. Ese es el tiempo en que gobernará el anticristo, y hemos hablado de esto, quién es el anticristo y lo que va a hacer él en su tiempo, en sus 7 años. Parte 5. Entonces fíjense que ellos en ese tiempo viene el anticristo a reinar la tierra. Ahora, pero en el milenio no reina el anticristo, reina Cristo, ¿no? Entonces, porque ellos tienen que encontrar una explicación a todo eso. Entonces, ¿el anticristo quién es? Es su nombre. Pero después viene Jesús y reina 1000 años acá en la tierra. Pero el Jesús del que está hablando, ¿quién es? ¿A quién adoran la bestia del falso profeta? Este mundo. Hablé de Armagedón. Armagedón. El tiempo en que Cristo vendrá de nuevo. Pero esta vez... Y entonces, cuando después de esos 7 años Cristo viene, ahí se produce la batalla de Armagedón. Primero se llevó a su iglesia al cielo y después viene con su iglesia a la tierra, después de los 7 años de tribulación. Y ahí se produce la batalla de Armagedón. Cuando la batalla de Armagedón se produce a partir de que Jesús viene como ladrón. Pero esto es lo que enseñan, esta es la profecía que enseñan el falso profeta. Literalmente regresa a la tierra y él va a destruir sus enemigos. Y según la palabra de Dios, va a comenzar su reino. Y según la palabra de Dios, el reino será por 1000 años. Y esto es lo que vamos a estudiar hoy. Entonces, fíjense, esto es importante. ¿Qué pasa cuando durante estos 7 años que ellos dicen, pase lo que va a pasar? Según ellos, Cristo va a estar en el cielo. Entonces, ¿qué va a estar pasando acá en la tierra? Todo lo que predique el pueblo de Dios va a ser obra de ¿quién? Del anticristo. Eso es lo que están diciendo. Porque Cristo ya está en el cielo, después va a venir el final para destruirlos. A los que no se unan al movimiento ecuménico, porque ellos son los del movimiento ecuménico que se unen todos para adorar al Cristo común. Y todo esto está en línea con las definiciones y las profecías de supuestamente de María a través de Fátima, en Fátima, se manifestó en Fátima. Y por eso hay que poner todo esto junto y uno ahí tiene una visión muy clara de cuál es la falsa profecía que predica justamente el falso profeta y la bestia. Ahora, pero el pueblo adventista no tiene idea de lo que está pasando. ¿Por qué? Porque está sin profecía. Y ni tiene idea cuál es la verdadera profecía, porque esa es la obra del príncipe de este mundo. Sobre el milenio, los 1000 años de Jesucristo. Y vamos a comenzar hoy en 2 de Pedro 3:8. 2 de Pedro 3:8. Quiero leerte esto porque es muy importante. 2 de Pedro 3:8 nos dice: Reading is to your mind what exercise is to your bodies. If you have too much to read and too little time, you buy books and they sit on your shelf. 3:8. Dice: mas amados, no ignoréis esta una cosa, que un día delante del Señor es como 1000 años y 1000 años como un día. Según la palabra de Dios,
1000 años en la Biblia es como un solo día, y un solo día es como 1000 años. Tengo un mensaje predicado ya en YouTube, tú puedes ver, o en Vimeo, que se llama Los 7000 años de la historia del hombre. Y según la palabra de Dios, solamente será 7000 años en toda la historia de los seres humanos. Y con este versículo, un día es como 1000 años como un día. Nosotros leímos el libro de Génesis, miramos que habían 7 días. 6 días Dios creó todo, y en el 7º día descansó. Entonces, 7 días en total en Génesis de creación, y el último era el día de descanso. Bueno, esto en realidad corresponde con los 1000 años de la historia. Y la Biblia nos enseña de Adán hasta Jesucristo era exactamente 4000 años. Corresponde con los 4 días de la creación. Fíjense que hay muchos adventistas que hablan de esta semana de años y toman la cita de Nahuay para decir que cuando Jesús murió se cumplió exactamente 4000 años de pecado. Entonces toman esa fecha para calcular cuánto viene Jesús y llegan a... Y los adventistas están diciendo que saben cuándo Jesús va a venir. ¿Cuándo? En la Pascua del año 31. Y bueno, ese es otra obra de los jesuitas dentro de la Iglesia Adventista, porque hay muchos que dicen eso y muchos se ponen a poner fechas y muchos, pero lo importante es que entendamos cuál es la verdad profética. 4000 años de Adán a Jesús. Según Oseas 6, 1 y 2, serán más o menos 2000 años durante el tiempo de la iglesia. Y entonces el último día, o el último 1000 años, los últimos 1000 años, corresponde con el día de reposo, en que Dios reposó. Y qué interesante cómo la Biblia habla y cómo la Biblia nos enseña la historia del mundo. Entonces, los últimos 1000 años, será este tiempo, este periodo que la Biblia llama el milenio. Y el tiempo en que Dios va a reposar o descansar aquí en su trono en Jerusalén, gobernando sobre toda la tierra. Fíjense como el otro dice, ¿dónde va a estar el trono de Jesús? En Jerusalén. Y de ahí va a gobernar sobre toda la tierra. ¿De quién está hablando? Del anticristo. Entonces, pues es interesante escuchar todas las cosas que dicen y todo es exactamente la repetición de lo que Lacunza escribió en su libro. La venida del Mesías en gloria y majestad para reinar 1000 años aquí en la tierra. Y que va a reinar desde Jerusalén y que en ese templo va a ser reedificado, etcétera, etcétera, etcétera. Todos predican lo mismo. Por eso, si el pueblo de Dios, que tiene que predicar la verdad, no lo predica, todos van a ser engañados. Y esa es nuestra misión. Pero primero tenemos que darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos. Y tenemos que mostrarles lo que está pasando. Que todas las iglesias, y estos son evangélicos. ¿Y de qué hablan? De la segunda venida de Cristo. ¿Qué dicen los católicos? Todos están hablando de la segunda venida. Y hay algunos que cuando el Papa subió, primero que empezó a hablar fue el Papa de la segunda venida. El Papa argentino, Bergoglio, y empezó a decir lo que pasaba y por eso estableció el año del jubileo, para que todos estuvieran preparados porque él creía que ya venía, y los sacerdotes católicos empezaron a preguntar, a preparar al pueblo católico para la última batalla. ¿Entre quién? ¿Entre quién? Entre Jesús y María, ¿contra quién? Contra el dragón y contra los que van a predicar, hablar en mal contra de la Iglesia Católica. Entonces, eso es interesante entenderlo y tenemos que entenderlo para estar preparados, porque nos vamos a encontrar con católicos que cuando escuchen el fuerte pregón van a decir, estos son los que vienen de parte del anticristo. Y tenemos que estar preparados para predicar la verdad. Y bueno, Dios nos va a preparar y nos va a dar sabiduría en ese tiempo para saber hablarle. Pero lo importante es que ahora nosotros entendamos lo que está pasando y le demos el alimento a tiempo a nuestros hermanos.
Bueno, vamos a parar aquí, no vamos a seguir escuchándolo todo. Si alguno los quiere escuchar, allá aquí tiene las fuentes, los puede oír. Y puede enterarse de lo que está pasando en el mundo. Porque es importante que abramos los ojos, nos despertemos y entendamos lo que pasa en el mundo, no solamente en nuestra iglesia. Pero nuestra misión ahora no es ir a hablarle a ellos. Tenemos que despertar y darles el alimento a tiempo a nuestros hermanos. Porque dentro de la iglesia adventista los lobos lo están llevando a unirse con estas iglesias porque estamos sin profecía. El pueblo no entiende, no conoce el mensaje de Dios. Ese es el problema del pueblo adventista. Tenemos que predicarle el verdadero evangelio y la verdadera profecía. Bueno, vamos a parar la grabación.